pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Dice así, 1 Corintios 7, 25 en adelante. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Es soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley al marido, mas su marido vive, mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oramos, amado Padre Celestial, encomendamos a la guía de tu Espíritu este pasaje tan particular, esta situación tan particular y tan lejana para nosotros, que pueda ser útil en todos los aspectos que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Quizá entramos en uno de los pasajes que más mal se lo han interpretado y que más ha sufrido recortes, ¿no?, de este pasaje, de tantas cosas que se dicen. Hay una sola cosa que se trata en todos estos versículos, ¿sí? Ahí ya partimos de esa premisa para hacer entender que hay un solo tema, aunque se mencionan muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de exponerlo de la manera más sencilla posible para no complicarnos con todo lo que aquí dice, ¿sí? Recordemos dos cosas antes de pasar a esta parte del estudio. Yo se habrán dado cuenta que salté una parte, verso 17 al 24, porque es la parte doctrinal de este capítulo. La quiero dar para cerrar el capítulo la semana que viene, porque ahí Pablo en esa parte doctrinal va más allá en realidad de lo que es la vida conyugal y extiende el principio que él quiso tratar acá a muchas áreas de la vida, y yo quiero hacer eso también con ese principio la semana que viene al cerrar el capítulo. Sí, dos cosas para tener en cuenta, que siempre las menciono mientras estamos en este capítulo. Primero, que el capítulo existe porque Pablo está respondiendo objeciones de los corintios, ¿sí? Objeciones que le hicieron a él en cuanto a sus enseñanzas. El capítulo empieza en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? Ya hemos recordado esto. Pablo les escribió una carta exhortándoles por varias cosas que estaban mal. Capítulos 5 y 6 nos muestran eso. Los corintios le respondieron a esa carta con un ¿y por qué? Escúchame, ¿por qué no podemos? Bueno, como desafiando a Pablo, y Pablo entonces responde con esta carta, ¿sí? Allí. Entonces nosotros debemos entender que esto está dentro de un contexto donde hay una situación particular entre Pablo y la iglesia de Corinto. Eso ya nos da a nosotros una pauta de interpretación, que nosotros debemos saber que esto se refería a un momento en la historia de una relación particular, y que todo lo que dice acá acerca del matrimonio y hoy los solteros y personas que están pensando en casarse, todo lo que se dice acá está relacionado con un momento particular en la iglesia en Corintio, ¿sí? No es un tratado sobre matrimonio, no es un tratado sobre soltería, no es un tratado sobre divorcio, son situaciones que se presentaron y Pablo responde de acuerdo a lo que estaban pasando allí, ¿sí? Lo segundo que debemos saber
y tener en cuenta es que el tema principal de todo lo que se dice en este capítulo está en el enunciado del versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Eso vamos a ver, Dios mediante, la semana que viene, ¿sí? Esa es la temática que Pablo quiere acentuar aquí, hacer un énfasis, animar a los corintios justamente a que no se ponga ansioso de salir de la situación en que está. Mejor tome tiempo y quédese, espere en el Señor. Es la idea de esa enseñanza que vamos a enfatizar la semana que viene. ¿Por qué Pablo hace énfasis en quédese, quédese, quédese en el estado en que está? Bueno, porque los corintios, impulsados por el equivocado lema de bueno le fuera al hombre no tocar mujer, así empezó el capítulo, es un lema de los corintios, no es una enseñanza de Pablo, eso sí, es un lema de los corintios. Bueno, los corintios con ese lema equivocado, porque había una gran influencia de los ascetas, ¿sí? Aquellos que practican abstener la espiritualidad que se abstiene de todo. Entonces, si yo no como cierta clase de comidas y me abstengo del matrimonio y practico el celibato, voy a estar en una esfera espiritual mucho más allá de los demás que andan con cosas muy terrenales y carnales. Bueno, esa es la idea de esa espiritualidad que fue bastante influyente en la mentalidad de los corintios. Bueno, Pablo está justamente derribando esos pensamientos que tenían equivocados y que uno de ellos era, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer. Y esto se propagó tanto que los corintios se sintieron tentados a abandonar su vida conyugal. Y eso fue lo que pasaba. Si bueno le es al hombre no tocar mujer, ahí se empezaron a divorciar o querer divorciarse de una manera indiscriminada, ¿no? Bueno, este lema, queridos hermanos, de ascetismo extremo, derivó justamente en un libertinaje sexual, porque si no tenés el don de continencia y no querés tener relaciones con tu esposa, esto derivó a que, entre comillas, a escondidas, practicaban lo que era la fornicación. Bueno, eso lo vimos ya, nosotros ya lo consideramos en los primeros versículos, ¿sí? Por eso Pablo dice en versículo 2, a causa de las fornicaciones. Así que había un ascetismo hipócrita, en verdad, que practicaban los corintios, ¿verdad? Bueno, a raíz de todo eso que estaba pasando, Pablo empieza a exponer sus postura en este capítulo, ¿sí? Ante esta idea falsa, Pablo expone justamente y exhorta a ser responsables con los deberes conyugales, versículo 1 al 7, que fue lo que dijimos, la base sobre la vida matrimonial, y seguidamente, después de exponer esa base sobre la vida matrimonial, Pablo pronuncia una serie de situaciones o atiende una serie de situaciones donde aplicará el principio general que domina este capítulo. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pero, a la vez de animar a no ponerse ansioso y escapar de una situación, Pablo pone excepciones. Dice, bueno, pero en ciertas situaciones no se quede en esa situación. Tiene cierta libertad para poder decidir y salir. Bueno, hace este juego entre las dos cosas, Pablo, para poder atender distintas situaciones en este capítulo, ¿sí? Cada situación está separada por grupos. Pablo separó distintos grupos que estaban teniendo distintas ideas equivocadas y que estaban procediendo mal y le va a responder por grupo. Cada grupo, como dijimos la semana pasada, cajitas. Debemos separar por cajitas porque esa es la manera de poder interpretar bien esto. Si nosotros ponemos a todos estos grupos dentro de una misma bolsa o una misma cajita, vamos a cometer errores interpretativos y eso es lo que no hay que cometer acá, ¿sí? Cada grupo tiene su respuesta de Pablo. Versos 8 y 9, Pablo le habló a los solteros y viudas, y eso explicamos la semana pasada. Versos 10 y 11, Pablo habló a los divorciados por causas injustificadas. Y versículos 12 al 16, habla de los matrimonios en yugo desigual. Cada uno tenía una respuesta particular de Pablo, ¿sí? Y nos queda un grupo, que por eso lo quise dar hoy y la semana que viene cerrar con la parte doctrinal, que son solteros comprometidos, ¿sí? Los solteros comprometidos, o sea, solteros que están ya planificando, se pusieron de acuerdo para nos vamos a casar. De acá a un año nos casamos. Ese es el grupo que toca ahora. ¿Sí? Ahora voy a explicar por qué. No, pero se dice viudas, pastor. Ahora vamos a explicar que es viuda, digo vírgenes. Vamos a explicar que estas vírgenes no están solas. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar eso en el texto. Son solteros comprometidos pensando en casarse. ¿Sí? Bueno, hoy corresponde eso entonces, versículo 25 al 40, con eso cierra Pablo la sección. ¿Sí? Ahora noten que la sección, versículo 25, ahí, verso 25, comienza con un en cuanto. Y ese en cuanto es muy común de Pablo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16. Va a estar utilizando esa expresión
varias veces para señalar que ahora va a estar hablando de algo distinto a lo que habló hasta ahora. En cuanto a, ¿sí? Así comienza. Y esa expresión, que son dos palabras en nuestro castellano, en realidad en griego es un prefijo, es un solo prefijo, ¿sí? Un prefijo es una palabra que está antes de otra para poder darle sentido a la palabra que sigue, ¿sí? Y en griego es el prefijo peri. ¿Lo han escuchado? Lo usamos todos esa palabra, ese prefijo, ¿sí? Peri. Por ejemplo, lo usamos en la palabra como periferia. ¿Sí? ¿La han escuchado? La han usado en la escuela, ¿verdad? Muy bien. O la palabra perímetro. Ahí está el prefijo peri y metro. ¿Sí? O periscopio también. ¿Sí? O periodo, o periódico. Y todas esas palabras utilizan el prefijo peri. ¿Sí? ¿Y qué significa ese prefijo peri? Es más común, es en perímetro. Marca el límite de lo que se está tratando. ¿Sí? Marcame el perímetro del salón. Bueno, vamos a ver y delimitar todo lo que ocupa el salón, sacamos los metros, ¿sí? Allí. Esa es la idea de ese prefijo peri, ¿sí? La idea de un espacio delimitado. Así que cuando Pablo utiliza esta expresión en cuanto a, indica que está hablando de personas específicas en un contexto específico y les da una enseñanza específica acorde a su situación. Y ese en cuanto a es tan importante para la interpretación bíblica porque nosotros sabemos que este es el límite de lo que Pablo va a decir acá. Es sobre esta situación, sobre estas personas, en este momento de la historia y en este lugar donde estaban. Después nosotros vemos cuáles son los principios que sí se pueden aplicar a nosotros. Pero primero tenemos que ver qué significó en ese límite, porque hay cosas como las que vamos a ver hoy, especialmente las de hoy, que no se pueden aplicar hoy en día. Que no se pueden aplicar hoy en día. Así que vamos a mirarlo y por eso es tan importante ese prefijo peri allí. Bueno, ¿quiénes componen este grupo de estos versículos 25 al 40? Bueno, son dos personas en realidad, aunque comienza hablando en versículo 25 de las vírgenes. En cuanto a las vírgenes, y ahí empieza a decir, no tengo mandamiento del Señor. Pero no se queda ahí en lo que Pablo viene diciendo. Este es el problema por tener el texto dividido en versículos, porque nos quedamos con ese versículo, pero gramaticalmente sigue el relato. Versículo 25 dice así, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 26, tengo pues. Ese pues, ¿qué es lo que está haciendo? Es un conector el pues. Significa que esto está conectado con lo que acaba de decir. Pues, ¿sí? Entonces no está hablando de algo distinto, sino sigue hablando de algo que empezó a hablar ahora. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, bla, 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 hace un paréntesis para aclarar por qué va a decir lo que va a decir, y sigue hablando en versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien ¿a quién? ¿Y no estaba hablando de las vírgenes? Pero Pablo, bueno, porque acá entonces hay una mujer, una muchacha y hay un hombre. Y acá empieza el tema a delinearse que estamos hablando de una pareja. Estamos hablando de una joven y un joven, o un hombre mayor, porque en aquel tiempo eran mayores, jóvenes, hombres mayores que se casaban con jovencitas. Era así la cultura en ese tiempo. Pero el asunto es que hay un hombre y una mujer que están comprometidos para casarse, ¿sí? Porque el verso 28 dice así. Verso 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Más, o como un pero. También, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, acá apareció otra vez la doncella, la palabra acá se puso doncella, en realidad en griego, en castellano se tendría que haber traducido también como virgen, porque en griego es la misma palabra. La misma palabra que usó en el 25 para decir vírgenes es la misma palabra que aquí en versículo 28 se traduce como doncella. No sé por qué el traductor al castellano nos quiso confundir un poquito y en vez de poner virgen otra vez para hacer entender que está hablando de la misma persona, puso doncella. Pero es la misma persona. Es la que habló en el versículo 25. ¿Sí? Entonces, si la doncella se casa, no peca. Entonces, ¿cuál es el problema acá que se plantea ya de por sí? Bueno, tenían dudas. Hay una pareja acá que están con planes de casamiento, pero ahora tienen dudas de casarse. ¿Cuál es la duda? Y uno de los dos, si no los dos, estaba pensando, ¿nos casamos? Pero acá con toda la enseñanza que tenemos de esto de que si bueno le fuera al hombre, no tocar mujer, ¿y qué? Pero me voy a casar y te voy a tener que tocar. Y entonces,
Y no, capaz que estoy pecando ahora. Y entonces le empezaron a trabajar la conciencia a esta parejita, diciendo, no, no quiero pecar contra el Señor. Y seguramente eran creyentes fieles estos dos jóvenes que se estaban por casar. Y querían hacer la voluntad de Dios, pero tengo la enseñanza de estos maestros que supuestamente son mejor que el apóstol Pablo, y ahora me están diciendo ellos que, ¿qué hacemos? Y se habrán sentado, ¿qué hacemos? Y no sé, yo ya tengo comprado lavarropa y todo lo demás, pero ¿qué hacemos? Tengo miedo de pecar contra el Señor. Y entonces Pablo viene y dice, muchachos, calme. Si se casan, no pecan, no van a estar pecando. Si quieren casarse, cásense. Eso es lo que viene Pablo a decir básicamente aquí. ¿Sí? Si te casas, no pecas. Y si la doncella o la virgen, que se debía traducirse ahí, se casa, no peca. Quédese tranquilo. ¿Quieren hacerlo? Cásense. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente todo lo que Pablo va a estar diciendo acá a este jovencito que estaba muy presionados por falsa enseñanza. ¿Ha visto a dónde lleva la falsa enseñanza, no? A arruinarle la vida a dos jovencitos que quieren casarse, quieren hacer las cosas bien, y aparece uno que dice, pero guarda, que se casan a estar pecando contra el Señor, van a ir al infierno. Bueno, esto pasaba ahí, hermanos. El hilo, queridos hermanos, parece perderse en los versículos subsiguientes. Si uno sigue leyendo, dice, bueno, terminó de hablar de ellos, y por todo lo que viene diciendo después, parece que el hilo con el que empezó se perdió y se fue a otro tema, Pablo. ¿Sí? Pareciera eso cuando uno está leyendo. Pero ese hilo con el que Pablo empezó a tejer todo este conjunto de ideas gramaticales, lo encontramos y vuelve a aparecer, ¿dónde? Versículo 36 y 37. Noten esto, verso 36. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada, 36, pero si alguno piensa que es impropio, me equivoqué, pero si es impropio que su hija virgen pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Bueno, apareció otra vez la virgen ahí. Y voy a decir algo que voy a explicar un poquito. No aparece en el original la palabra hija. La expresión es, y si alguno piensa que es para su virgen, no aparece la palabra hija. Así que no hay ni un padre, ni hay acá la palabra hija, sino que está hablando de ese hombre que está comprometido. Dice, si ese hombre que está queriendo casarse piensa que es su virgen, nosotros diríamos que es su novia. Y acá la expresión sería así. Bueno, el asunto es que ahí vemos que el tema sigue. Volvió a aparecer, así que todo esto está refiriéndose a lo mismo. Esta pareja, este muchacho y esta virgen que están planeando casarse y que están teniendo dudas porque están pensando que al hacerlo se van a pecar. Y después del otro lado capaz decía, no, pero capaz que lo interrumpimos y también pecamos. Bueno, tenían muchas dudas sobre esto y Pablo va a ayudarlos en este sentido. ¿Sí? Toda esta sección trata de una pareja que por influencias del ascetismo extremo tienen dudas sobre el casamiento. Si bien el verso 25, cuando comienza todo, dice en cuanto a las vírgenes, como si hubiera hablado de una manera general, en el verso 28 Pablo usa el singular, ¿sí? La doncella, singular, la virgen, porque ahora va de lo general a lo específico. Acá hay una pareja que tiene problemas de saber si están haciendo la voluntad de Dios y Pablo les responde. Queridos hermanos, esto es muy importante para saber que se trata de una pareja específica, en un tiempo específico, en un contexto específico. ¿Sí? Para la situación de ellos, que no tenemos el nombre, ¿sí? Pepito y Pepita le podemos poner para nosotros, pero no tenemos el nombre. Pero para la situación de ellos, Pablo dice que no tiene mandamiento del Señor. Tremendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No hay un mandamiento para esto que ustedes están, esta situación que quieren resolver. Y por eso Pablo acaba de dar su parecer. En cuanto a esto no tengo mandamiento de Dios, pero yo les voy a dar mi parecer. Y acá aparece algo muy común, que si usted está acostumbrado a ayudar a otros en su vida espiritual y escuchar en sus situaciones particulares, esto es algo muy común que hacemos los pastores también. Nos vamos a encontrar con situaciones donde no hay un mandamiento, porque la persona si hace una cosa a la otra no está violando ningún mandamiento del Señor, pero tiene problemas, porque quizás tiene problemas de conciencia. ¿Y qué hace el consejero? Da su parecer. Da su parecer. Y eso de dar el parecer de uno en cuanto al liderazgo pastoral no está nada mal. Te doy mi parecer. Ya que precisan ayuda en este momento, yo les voy a dar mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Eso voy a hacer un acento al final, ¿sí? Pero esto es un consejo. Por eso dije que esto no se puede replicar hoy en día.
porque este es el parecer de Pablo para aquella pareja que no sabemos los nombres de aquel momento, en esa situación de ellos, en aquella circunstancia. Entonces, tenga cuidado con tomar esto que Pablo le dijo a ellos para decir y aplicárselo a usted de manera directa, sin pensar la situación en que ellos estaban. Así que tomemos con cuidado lo que vamos a leer aquí, ¿sí? Pablo da su parecer a ese momento, en esa circunstancia, ¿sí? Su opinión sería, es un consejo. Ahora, el consejo que da Pablo, y es ahí donde nos metemos ya en la situación, ¿en qué se basó Pablo para dar su parecer a esta pareja, no? Bueno, tomó dos cosas Pablo para dar su parecer y decirle, bueno, a mí me parece que esto es lo que ustedes deben hacer. Bueno, primero, la realidad donde ellos vivían. Dice versículo 26, así de esta manera, tengo pues esto por bueno, esto que les voy a decir lo tengo por bueno, pero ¿por qué me parece bueno lo que les voy a decir? Que a causa de la necesidad que apremia, hará bien al hombre en quedarse como está. Y ese hombre es el novio, lo llamamos novio hoy, de esa virgen. ¿Y qué le dice a este muchacho? Dice llanamente, no te cases. Bueno, póngase usted que ya está casado cuando usted estaba de novio. Y viene el pastor y le aconseja y le dice, mira, ¿tenés duda? Yo te aconsejo que no te cases. ¡Oh! Un baldazo de agua fría es eso. Yo pensé, Pablo, que me ibas a decir, no, confía en el Señor, todo te va a salir bien, vos dale para adelante con el matrimonio que todo te va viento en popa. No, Pablo dice, mi opinión, no te cases, quédate como estás. ¿Y por qué dice eso? Bueno, no es porque él es enemigo del matrimonio, de ninguna manera. Ni tampoco porque es amigo de la soltería. Ninguna de las dos cosas se plantea acá, sino por la necesidad que apremia. Estoy viendo las circunstancias en que ustedes están viviendo y de acuerdo a las circunstancias que ustedes están, en este momento no es tiempo para que ustedes piensen en casamiento. Bueno, la necesidad que apremia. Y después se basa en dos verdades que él toma como para poder darle un consejo acá. Primero, la verdad de casarse o quedar soltero no es pecado. Eso lo va a decir en versículo 28. Si te casas no pecas, si te quedas como estás no pecas. No es pecado. Acá el asunto, si querés casarte no vas a estar pecando. Esta es la verdad que él pone como base. No los quiere asustar, no le quiere decir, mira, no te cases porque si te casas pecas. No los va a engañar. No es pecado casarse, ¿sí? Y después en versículo 29 les va a decir que el tiempo es corto. Entonces Pablo toma estas cosas, estas pautas, estos factores que él ve en la situación, y dice, de acuerdo a estos factores que yo veo en esta situación de ustedes ahora, mejor no se casen, mejor esperen. Entonces por eso digo, esto no se puede replicar porque no estamos en la situación de esa pareja, ¿sí? Hoy no estamos en la situación de esa pareja, ahora vamos a ver cuál era la situación. Entonces en esa situación Pablo le dice, no se casen, ¿sí? Queridos hermanos, el contexto social y dos verdades generales ayudan a Pablo a dar un consejo particular. Hará bien al hombre en quedarse como está. Este es el consejo que Pablo va a estar argumentando para esta pareja en todos estos versículos, ¿sí? Este consejo, queridos hermanos, no es para todos los solteros. Tampoco puede tomarse como un mandamiento o principio que regule la soltería. No es esta enseñanza para que usted se agarre a los jóvenes solteros en el campamento, si le toca ser consejero, y vaya con esto y diga, mira, acá, vos te querés casar, pero acá dice que es... No podemos hacer eso, porque esto es para una pareja en un tiempo particular, así que tengamos cuidado. Sí, puede servir esto después como un precedente para saber cómo actuar en situaciones particulares, sí, pero no para definir cómo se trata a los solteros hoy en día, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta eso. Pero sí podemos tomarlo como un referente para saber cómo actuar en situaciones particulares, decirle a una pareja con plan de casamiento que es mejor esperar, ¿sí? Porque ahora no es conveniente, puede producir, queridos hermanos, una gran crisis, y eso es lo que se plantea acá. Pablo trata de calmar a esta pareja que por un lado tenía la presión de los ascetas, ¿sí? Los falsos maestros, de mejor le es al hombre a tocar mujer, y por otro lado viene Pablo que en lugar de decirnos no le hagan caso a ellos, viento en popa con el matrimonio, dice no se casen. Peor todavía, Pablo en vez de ayudarnos nos la complicás. Bueno, Pablo lo que va a hacer ahora es calmar a ellos, ayudarlos a tener tranquilidad. Por eso dice en un momento para que al honesto y decente, para que ustedes se acerquen libremente al Señor, para que su vida espiritual no sea afectada. Entonces él le va a decir tres cosas a ellos, ¿sí? Tres cosas para calmarlos a ellos que están no sabiendo qué decidir. Primero,
le va a explicar la razón el apóstol Pablo. Va a explicar esta razón de por qué le está diciendo mejor esperen al casamiento. ¿Cuál es la razón? A causa de la necesidad que apremia, verso 26. Bueno, no sabemos cuál era esa necesidad que apremia. Ese es el problema de esta. No sabemos cuál era la necesidad que apremia. Esa expresión se traduce en otras versiones como la presente aflicción, los tiempos difíciles en que vivimos, afrontando grande crisis debido a la crisis actual, agobio inminente. Todas esas son expresiones válidas porque lo que se dice en griego, ¿sí? Se traduce de esa manera bien, de todas esas formas que lo dije, ¿sí? Así que esa es la manera. Se ve que estaba pasando algo muy, muy difícil socialmente, ¿sí? Eso es lo que se entiende por esa expresión. Socialmente, en Corinto, donde estaban ellos, estaban pasando una situación bastante difícil. Y hay tres posturas de cuál era esa situación o esa expresión a la que Pablo se refiere. Algunos dicen, ¿sí?, que se refiere a los tiempos del fin, y ya que para Pablo la venida del Señor era inminente, y como ya está cerca la venida del Señor y los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, bueno, a causa de la necesidad que apremia, mejor no casarse, para qué andar complicándose. Bueno, esa postura se cae muy fácilmente porque no tiene mucho apoyo, ya que nunca Pablo utiliza los tiempos del fin como una manera de decirle, bueno, no te cases, porque también sería válido aquellos que en Tesalónica, a causa de que el Señor viene pronto, dejaron de, y Pablo le dice, no se hagan los vivos, sean responsables, vayan a trabajar, el Señor va a venir y los tiempos van a ser difíciles, pero no es para que usted deje de trabajar, y esto tampoco podría tomarse como esto. Yo la menciono porque es una de las posturas, pero no es válida esa, no concuerda con el pensar de Pablo. Bueno, otros dicen, la otra postura de qué se refiere eso, que podría referirse a la persecución imperial, que faltaba poquitos años para que Nerón desate una persecución imperial, ¿sí? Ustedes saben que para el Imperio Romano ser cristiano era un delito, ¿sí? Se penaba con la muerte. Cualquiera que se bautizaba en aquel tiempo, los bautismos eran al aire libre, se bautizaba, confesaba que Cristo es su Señor. Y en el Imperio Romano el emperador, el presidente, se hacía llamar Dios, Señor, Curios, el Supremo. Y si alguien decía que ahora tiene otros supremos Curios, era cuestión de que lo metan a la cárcel o no lo maten. Por eso bautizarse, tú sabías que el que se bautizaba era creyente, porque si te bautizabas podía matarte. Ahí sí que el bautismo era una cuestión de compromiso serio con el Señor, ¿no? El que se bautizaba era porque era creyente realmente, ¿sí? Tremendo. Bueno, algunos piensan que estaba cerca una persecución y Pablo dice, si viene una persecución, es más fácil soportarla estando soltero que casado. Bueno, y aunque parece más válida que la otra, yo también dudo un poquito porque ¿qué hacemos con los casados? Y es por eso que Pablo en un momento dice acá, en esta sección, estás ligado a mujer, no te suelte, porque alguno puede decir, mirá, le dijo que no se case, listo, me suelto yo para estar... No. Entonces hay una tercera que es la que yo pienso que puede ser, pero yo pienso nomás. No lo dice el texto. Hay una tercera postura que se refiere a una crisis socioeconómica que estaban pasando en ese momento en Corinto y en realidad en el imperio. Los registros históricos se mencionan diferentes hambrunas, queridos hermanos, y una de ellas aconteció entre los años 40 y 54. Y esta carta se escribió en el año 51, 52 por ahí, ¿sí? Así que es probable que esa hambruna de las que solían pasar en aquellas épocas es a esa situación que se está refiriendo acá. Una situación socioeconómica muy difícil. Pero no solo eso, sino que realmente Hechos 11:28 menciona esa hambruna bajo el emperador que están esta pareja, ¿sí? Dice así Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda aquella tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, que es el emperador bajo el cual está ahora esta pareja que está tomando esta decisión. Así que es muy probable que se esté hablando de esta hambruna. Pero yo digo es muy probable. El texto no lo dice. Y yo creo que es más lógico pensar eso. Pero si usted piensa otra cosa, no nos vamos a pelear por esta expresión, ¿sí? Lo que sí está claro es que había una situación difícil, seria, por la que Pablo dice, en este momento no está para casamiento, muchachos. ¿Sí? Bueno, cualquiera haya sido la situación,
lo que le lleva a Pablo es a decir que hará bien al hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Una vez más, Pablo afirma el principio general que se usa como fondo de todos estos consejos. Quédese como está. Esperen. La expresión acá sería esperen, no se apresuren a casarse, ¿sí? Bueno, la pareja le dice, debido a la situación actual es mejor que no se casen, pero para que ningún casado tome las palabras de Pablo y las use como excusa para separarse de su mujer, le dice, estás libre de mujer, estás ligado a mujer, no te sueltes. Bueno, la otra razón que Pablo le da para su consejo, ¿sí? Es esta, en versículo 28, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Así que hay una situación socioeconómica difícil y además si ustedes se casan tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Ahora muchos han tomado esto para decir, mirá que en el matrimonio tendrás aflicción de la carne y yo te la quiero evitar. O después hacer lo que quieras. Bueno, no se refiere a eso, hermanos. Porque eso no hay ningún consejo en la Biblia que nosotros no debemos asumir un compromiso matrimonial porque el matrimonio y la convivencia es difícil. Nunca hay un consejo así en la Escritura. Y Pablo no está hablando de esa aflicción de la carne, de lo que significa convivir con otro pecador. Sí, los solteros van a decir, ¿de qué está hablando, pastor? Casarse es ser feliz. Bueno, pero hay que convivir con otro pecador y es complicado eso, ¿verdad? En un momento en la convivencia. No se refiere a eso, Pablo, sino que debido a la necesidad que apremia, ellos tendrían aflicción de la carne y Pablo quiere evitárselos. Queridos hermanos, aquí no se trata de la obediencia al Señor, porque no hay un mandamiento, no se trata que hay un mandamiento para que a ellos les lleve a tomar una decisión u otra, ¿sí? Ante el cual debemos estar dispuestos a soportar cualquier sufrimiento. Como no se trata de un mandamiento, se puede elegir evitar el sufrimiento acá. Como no se trata de un mandamiento, se puede elegir evitar este sufrimiento. Porque el apóstol Pablo en otros momentos, cuando se trató de obediencia al Señor, él dijo, yo estoy dispuesto no solo a sufrir todo, sino a morir. Porque por obedecer al Señor sí debemos estar dispuestos a sufrir lo que sea. Pero cuando no se trata de un mandamiento del Señor, podemos nosotros evitar ciertos sufrimientos, ¿sí? Si no, ¿por qué usamos ventilador en verano? Menos mal que no hay un mandamiento que diga que usted no use ventilador, porque así no sufrimos tanto el calor. Hay sufrimientos que podemos evitar cuando no se trata de la obediencia al Señor, ¿sí? Así que la expresión aflicción de la carne no se refiere a los desafíos de la convivencia conyugal, esos no se evitan eso, ¿sí? Se enfrentan con herramientas apropiadas a la gracia. Y digo esto porque, volviendo a los temas anteriores, ¿cuántos hay que quieren abandonar la relación conyugal porque se les puso complicada la cosa en la relación? Bueno, porque ahora descubro que el carácter del otro no es el que yo esperaba y entonces me empieza a crear fastidio, me separo, porque ya no es lo que yo esperaba. Bueno, no. Los sufrimientos de la vida conyugal hay que enfrentarlos y Dios da gracia para eso. De que aquí aclaramos por qué qué es lo que Pablo les está evitando. No es el problema de la convivencia, sino el entorno socioeconómico y él quiere esto evitárselos a ellos. Bueno, en segundo lugar, el apóstol Pablo, además de dar su razón, en segundo lugar, a esta pareja estimula la actitud de ellos, que ellos adopten una actitud ante este consejo apropiada. Porque yo me imagino, me pongo en lugar pensando en mí de joven, ¿no? Cuando estaba de novio, para casarme, y si me viene el pastor y me dice, mira, mejor no te cases, adentro se me forma una crisis. Y digo, no, pero yo quiero, pero no, vos sé, pero yo te digo, no te conviene ahora en este momento. Bueno, los va a calmar a ellos, va a llevarlos a que adopten una actitud de tranquilidad y serena ante esta situación. Sí, versículo 29 al 35 trata esto. Ustedes tienen ahí como un relojito de arena, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Porque en toda esa sección es la manera más práctica que tengo de resumir esto. Versículo 29 al 35. Todo lo que se dice ahí tiene como eje esa expresión, quisiera que estuvieseis sin congoja. Y todo lo que dice antes y después es para argumentar eso. Quiero que ustedes estén sin congoja. 29 al 31 desemboca en quisiera que estuviese sin congoja y 32b al 35 es lo que emana justamente de esa expresión. Todo está relacionado con esa expresión sencillamente. Nos hubiera ahorrado mucho el apóstol Pablo, hablando humanamente nomás,
si solamente hubieses puesto quiero que estén sin congoja, punto aparte, y hubiese seguido con los demás. Pero nos va a explicar, les va a dar argumentos a ellos, razones para estar sin congoja allí. Esa expresión, sin congoja, se traduce como sin ansiedad. Y dígame si alguien viene y le dice, no quiero que... Oh, y se pone ansioso ahora, porque si yo quería casarme, no, bueno, parece yo quiero que estén sin ansiedad, sin preocupación, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, las falsas enseñanzas de un ascetismo extrema y las dificultades socioeconómicas pudieron estar generando una preocupación extrema y dañina en esta pareja. Y Pablo quiere que estén sin ansiedad y los estimula de dos maneras, Pablo. Primero, generando un cambio de perspectiva, ¿sí? Vamos a leer esos versículos 29 al 31, dice así de esta manera, 29 al 31, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, algunos viven así, en verdad, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Bueno, les va a cambiar la perspectiva aquí, el apóstol Pablo a ellos, ¿sí? Le va a cambiar la perspectiva. Esa expresión el tiempo es corto en este texto, ¿sí? Se refiere a la venida del Señor. Pablo está pensando en eso cuando pone eso, ¿sí? Estamos en la última etapa del plan de Dios y lo único que resta es la venida del Señor. En todo el plan de Dios, a través de la historia, desde la creación hasta ahora, en todo el plan de Dios estamos nosotros en la última etapa. No hay más nada después de esto que vivimos ahora, que es la era de la iglesia. Después que termine la era de la iglesia, el Señor viene, este mundo termina, es el fin de este mundo, y viene lo por venir, lo venidero, la tierra nueva, cielo nuevo, todo lo que está escrito en Apocalipsis y otros pasajes de la Escritura, ¿sí? Pero estamos en ese tiempo y Pablo dice el tiempo es corto. Para nosotros los creyentes, queridos hermanos, es una verdad esperanzadora que nos estimula a ver más allá de las circunstancias temporales y nos debe animar a adoptar una actitud diferente. Todas las veces que se habla en la Escritura, en el Nuevo Testamento, sobre la venida del Señor, el fin de este mundo, especialmente Pedro, que dice, todas estas cosas serán quemadas, siempre lo utilizan de una manera no para crear alarma, sino para traer al corazón del creyente tranquilidad. Llamativamente hay muchas personas pseudo cristianas en las redes sociales que cada vez que pasa algo utilizan algún terremoto, alguna guerra o alguna otra cosa para crear alarma. Y en la Escritura no se habla de la segunda venida de Cristo para crear alarma. No. Y además porque no es un buen método evangelístico ese, poner alarma y ansiedad a las personas. Siempre que aparece esto es para traer tranquilidad al corazón del creyente diciendo, nuestro encuentro con el Señor está cerca. No es para alarmarnos que el mundo se va a acabar. No es para alarmarnos que todo esto va a terminar. Es para saber que nuestro encuentro con el Señor está cerca. Y por eso Pablo habla aquí acerca de la venida del Señor para traer tranquilidad a esta pareja aquí, ¿sí? Traer esperanza a ellos. Por eso dice un continuo así, actúen como si no. Anotado, como si no, ¿sí? Los que están en esposa, como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no. Y entonces empieza a utilizar un como si no, como si no, como si no. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, desde ya que no significa que sea indiferente con su esposa, obviamente. Pero está hablando de ciertas situaciones que podríamos nosotros aferrarnos terrenalmente. A eso se refiere. Nosotros solemos perder de vista lo eterno y aferrarnos a las cosas temporales. Y hacer de esas cosas temporales nuestra razón y sentido de la vida. En este caso, un matrimonio. En este caso, mis sentimientos. Si lloran o se alegran. En este caso, posesiones materiales. Los que compran como si no poseyesen. Y sino también del divertimento, de las cosas que tenemos para poder disfrutar de este mundo. Bueno, pero no haga de ninguna de esas cosas un fin en sí mismo, le está diciendo. Sino actúen, no que no los tengan, sino que actúen como si no lo tuviesen. Que sus corazones no están tan arraigados a eso. Es la idea de lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, ustedes, les digo, no se casen. No se hagan tanto problema por eso. Porque hay algo mucho más importante que el casamiento de ustedes. ¿Qué es? Que el Señor viene. Bueno, esa es la idea
de estas expresiones acá. Pablo dice, está bien, yo sé lo difícil que es esto para ustedes, pero pónganse en perspectiva, pongan su casamiento, que no se va a dar ahora, porque yo les sugiero que no, pero bueno, si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero pónganlo en perspectiva de lo eterno. Es decir, no es tanto. Se puede soportar esto, porque hay algo mucho más grandioso que mi casamiento, que es mi encuentro con el Señor. Esa es la idea. Por eso es como si no, ¿sí? Aunque podían tenerlo, ¿sí? Ese actúen como si no significa no se aferren a las cosas pasajeras como si fuesen a durar para siempre. No hagan de ellas un fin en sí misma. Asuman la actitud equilibrada y no le den una importancia desmedida en comparación con lo que permanece para vida eterna. Perder la perspectiva de la vida, queridos hermanos, la correcta perspectiva de la vida, que es compararla con lo eterno, puede llevarnos a caer en la ansiedad y preocuparnos por cosas que son pasajeras. O dígame si usted está acostumbrado a eso. Yo no veo noticias hace un montón, pero porque ya me he dejado desinteresar por las noticias. Es la realidad. Solamente miro el tiempo, más que eso. Y ahora que tengo celular, lo miro en el celular. Pero si usted se pone a mirar, ni tengo idea cómo está el precio del dólar, no tengo idea. Eso le da la pauta que no estoy comprando dólares. Pero no me interesa si sube, si baja el riesgo país. Y hay gente que está tan pendiente de eso. Y hay algo que es mucho más importante, que es lo eterno, nuestro encuentro con el Señor. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas angustias tenemos por cosas? Primero, que muchas de ellas ni van a pasar. Hay gente que está acostumbrada a angustiarse por cosas que no pasaron. Por si me angustio. Ya se angustia antemano. Por si va a venir una crisis con este gobierno. No pasó, pero se angustia por si va a venir. Claro, qué difícil es la vida así. Claro, esa es la vida de las personas sin Cristo, hermanos, que no tienen otra esperanza que este mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza mayor, que es en el cielo. Y estas cosas son pasajeras. Había un personaje conocido del deporte, que ya murió, que estuvo en el deporte argentino mucho tiempo, que él tenía un anillo, dicen, yo nunca se lo vi, pero dicen que tenía un anillo, que tenía escrito en ese anillo, esto también pasará. Ya lo conocen quién es quizás. Esto también pasará, decía. No te hagas tanto problema por esto. Esto va a pasar con muchas otras cosas. Bueno, esta es la actitud que Pablo quiere cambiar en ellos. No se hagan tanto problema de que ahora el casamiento quizás no se pueda dar. Entonces ustedes piensen que hay algo mucho más grande que esto ahora. Y les enseña muy bien Pablo, queridos hermanos, porque hay muchas cosas que en esta tierra no vamos a poder tener. No nos hagamos tanto problema. Hay algo mucho más grandioso para nosotros que está esperándonos en el cielo. Y los solteros quizás me miran a mí, el pastor, y dicen, claro, pues usted ya se casó, pastor. Que no venga Cristo hasta que... ¿no? Y encima cuando leen que en el cielo seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, tengo esta vida nomás para casarme. Bueno, un poco de humor nomás. Teniendo esto presente, queridos hermanos, el apóstol Pablo pasa a la situación particular de la pareja en cuestión. Ahora, de lo general, ¿sí? Como si no tuviesen esposa, todo general, ahora pasa a aplicar eso de manera particular en los siguientes versículos, ¿sí? Le dice, la vida en soltería y la vida conyugal, ambas tienen sus preocupaciones, versos 32 al 35, versículos mal interpretados si los hay. Versículo 32 al 35, ¿sí? Porque si usted los lee, versos 32 al 35, quisiera pues que estuviese sin congoja. Ese es el lema de toda esta sección. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y entonces, pareciera como la lectura en castellano es, mira, el soltero no tiene tantas preocupaciones y no está tan agobiado como lo ves. ¿Lo viste el casado después del primer año? Bueno, no quiero. Bueno, pareciera esa la lectura. No es esa la lectura. ¿Sí? Y a veces se ha usado esto para decir, no es esa la lectura. Hay que leerlo en contexto, y todo eso, entendiendo el panorama completo. Y en esa sección donde Pablo habla del soltero tiene cuidado, el casado tiene cuidado, la doncella tiene cuidado, la casada tiene cuidado, la palabra cuidado es la que tiene que hacer énfasis ahí. ¿Sí? Cuidado, cuidado, cuidado. Esa es la palabra que utiliza Pablo ahí. Y esa palabra cuidado que se repite ahí en castellano es la misma palabra que en el verso 32 dice, quisiera que estéis sin congoja. Se tradujo después cuidado, no tengo idea por qué la tradujo el traductor al castellano
como cuidado, porque es la misma que dice congoja, ¿sí? Congoja, ansiedad, preocupación. ¿Sí? El soltero tiene congoja, ansiedad o preocupación. Cualquiera de esas vale ahí utilizarla. ¿Sí? El contexto nos va a ayudar cuál utilizamos. Y en algunos casos esa palabra cuidado, ¿sí? Quisiera que estéis sin cuidado, esa palabra se utiliza a veces en sentido positivo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Filipenses, tengo a Timoteo, a ninguno tengo como él, que tan sinceramente se interese por vosotros? Esa palabra interesarse, esta palabra que acá es cuidado. ¿Sí? Esa es la misma palabra, se utiliza a veces en sentido positivo. Ahora, no voy a presentar todas las posturas que se dan sobre este versículo. Simplemente les voy a decir que la postura interpretativa que más se ajusta a la línea de pensamiento que viene desarrollando Pablo, porque es todo hablándole a esta pareja, es esta. La soltería y el matrimonio tienen sus preocupaciones, pero que no se transformen en una ansiedad. Dice, pero Pablo, ¿no nos preocupamos por nada? No, sí. Ustedes tienen sus preocupaciones, los casados tienen sus preocupaciones, pero que esas preocupaciones naturales no se transformen en una ansiedad. Esa es la idea. No quiero extenderme mucho con esto porque no es necesario y creo que se podría hacer muy aburrido, ¿verdad? Pero esa es la idea de estas expresiones. Pablo, queridos hermanos, cierra esta línea de pensamiento con una aclaración sobre sus propias motivaciones. ¿Sí? No se casen, esperen, es la idea. Pero esto lo digo no para tenderos lazos, sino para vuestro provecho, para el honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no tengo un mandamiento del Señor. Y cualquiera puede decirle, vos, ¿qué te metés en este noviazgo? Vos no pinchás ni cortás acá. Ellos son los que se van a casar. Dejalos ahí tranquilos. Bueno, Pablo dice, yo no vengo acá aprovechándome de mi autoridad apostólica, y para ponerles un lazo ahora, un lazo en el cuello sería la idea, o ponerlos contra la espada y la pared, como diciendo, ahora no sabemos qué hacer, nos deja sin escapatoria. Dice, no hago para eso, no hago para ponerles más presión, sino para vuestro provecho. Pablo está viendo más de lo que esa pareja puede ver. Dice, para vuestro provecho. ¿Le ha pasado eso, papá? Que ustedes pueden ver más de lo que sus hijos ven, y sus hijos no entienden, y parece que sus hijos dicen, me estás poniendo, no, yo estoy viendo más. Estoy pensando en tu provecho. Para lo honesto y decente, ahora vamos a explicar eso, qué significa honesto y decente, porque ahora, ¿cómo resolvemos esto? Y está la tentación de resolverlo mal, de que en lugar de resolverlo de la manera apropiada sin causar daño, que estos dos hagan un lío mayor al resolver esto de la manera equivocada, ¿no? Y además para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Pablo está pensando en la relación de ellos con el Señor, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar, lo que hace el apóstol Pablo, aparte de darle una razón y estimular la actitud, es orientar el proceder de ellos, cómo deben resolver esto o cómo ellos piensan que ellos deben resolver esto. Versículo 36 al 38. ¿Sí? Bueno, sea cual sea la decisión que vayan a tomar, creo que en el cielo, espero acordarme, una de las cosas que voy a hacer es que voy a buscar a esta pareja, porque me ha dejado la novela sin terminar. ¿Qué decidieron al final? ¿Se habrán casado? ¿No se habrán casado? Bueno, sea cual sea la decisión que hayan tomado esta pareja, que no se nos dice aquí, Pablo orienta cómo deberían haber hecho las cosas, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta lo honesto y decente. Queridos hermanos, uno de los conflictos que podría haber generado la ansiedad en el hombre que estaba dudando de casarse es cómo romper con el compromiso sin causar daños. ¿Sí? Cualquier novio pensaría en eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo me libero ahora? Sino que yo no quiero en realidad seguir adelante con esto, ¿no? O la doncella, capaz que era la chica, la que decía que no quiero y no, ¿cómo rompo? ¿Cómo terminamos con esto? ¿Cómo le decimos al del salón, que alquilamos un salón ya y lo pagamos, pero no nos vamos a casar? Bueno, todos esos detalles que involucran un compromiso para casarse, ¿no? Bueno, aquí Pablo insta al hombre a actuar con responsabilidad, desafiándolo a tomar una determinación y no quedar en la duda. Y esto puede dar la pauta, capaz que era un hombre indeciso, uno con poca iniciativa, y Pablo va a darle un empujoncito, dale, decidí, no dejes que otro decida por vos, es tu responsabilidad, es la idea, ¿sí? Las particularidades de este verso, queridos hermanos, es que en el original no aparece la palabra hija, literalmente dice su virgen, ¿no? Han notado allí, yo les dije allí, verso 36, ya lo hemos leído, notamos otra vez,
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, no dice así el original, que es impropio para su virgen. Sí, ahora voy a leer otras versiones en un momento, ¿sí? Literalmente dice su virgen. Y estas son las traducciones con las que contamos también para tener luz sobre este texto. No voy a leer las otras que dicen lo mismo que la nuestra, porque ya la tenemos en la nuestra. Pero escuche cómo se une a toda la idea que venimos hablando estas traducciones. ¿Sí? La nueva versión internacional lo dice así. Si alguien considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen, y si está en la flor de la edad y por eso se siente en obligación de casarse, puede hacer lo que quiera, no comete pecado, cásense. Y es interesante que esa palabra casar está al final de ese verso 36, en plural, y en nuestra versión está en singular, y eso es muy importante, ¿sí? Dice, pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservar la virgen, hará bien. De modo que el que se casa con su virgen hace bien, pero el que no se casa hace mejor. ¿Por qué hace mejor? Por todo lo que vino diciendo recién sobre la situación apremiante. Bueno, la traducción al lenguaje actual, que es otra traducción, dice así. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. La traducción Dios habla hoy los pone así. Y si alguno cree que debe casarse con su prometida, porque ya está en la edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente, cásese, pues no está pecando. Y si otro, sin sentirse obligado y con toda libertad para actuar como quiera, se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Así que si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. Y la nueva traducción viviente dice así, lo traduce de esta manera. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida de forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa aún hace mejor. ¿Ha notado cómo esas traducciones ligan mucho mejor con todo el contexto de lo que se viene diciendo, que es una pareja que tiene dudas para casarse? Y cuando habla de ha resuelto en su corazón, que nuestra traducción habla de un padre que resolvió en su corazón mantener a la hija, ¿cómo es esto? Es mejor, pensado de esta manera, que es un joven que dice, bueno, si no vas a poder vivir con el tema de conservarte virgen vos, sino que estás quemándote, bueno, casate. Si no tenés esa capacidad de poder dominar tus pasiones, ya que estás comprometido, casate. Pero si no, bueno, por la situación reinante, mejor no te cases. Bueno, la expresión, queridos hermanos, el que no se casa hace aún mejor, debe entenderse en este contexto. Esta situación, si no te casas, haces mejor. No usen este versículo para cualquier pareja de novios. No lo usen. Porque este es dado a esa pareja en ese momento. En ese momento, si no te casabas, estabas haciendo mejor. Hoy no, hermanos. Hoy no es así. O sea, no se puede usar esto para manipular a alguien, decirle, mira, el Señor te dice que si no, estás haciendo mejor. No. Eso es utilizar la Escritura a nuestro antojo, sin entender el contexto de cómo se está diciendo esto aquí, ¿sí? Bueno, Pablo finaliza la temática, sale Pablo del tema de la pareja, finaliza la temática de todo lo que viene diciendo con una indicación a las viudas, ¿sí? Acentuando la libertad que tienen para tomar su propia decisión sobre su estado, ¿sí? Ha notado que los últimos dos versículos cambió de tema. La mujer casada está obligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y le quedó un restito. Estuvo haciendo consejería largo y tendido un domingo el apóstol Pablo. Pasaron todos estos grupos y le quedó un grupo afuera. Nosotros, Pablo, las viudas, que no sabemos qué hacer. Y bueno, Pablo deja el resto acá para darle una indicación a esas viudas. ¿Cuál es el acento?
es libre para casarse con quien quiera. Y uno dice hoy, no tiene mucho peso ese consejo, el pastor. Sí, porque en aquel tiempo la mujer no tenía tanta libertad para elegir con quién casarse. Y que Pablo le diga, es libre para casarse con quien... ¿en serio? Sí. Sos libre para casarte con quien quieras, con tal que sea creyente. ¿Sí? Guarda. Sobre gustos, no hay nada escrito. Que te guste a vos, suficiente, pero que sea creyente. Bueno, ahí Pablo le da a estas mujeres una tranquilidad, ¿sí? Es la única condición. Sin embargo, querido Pablo da su consejo a estas viudas también, será más dichosa si se queda como está, sin casar, y recordemos que Pablo aconseja teniendo en cuenta el contexto de esta iglesia. Entonces, dado el contexto de toda esa situación, es el acento de ese, en este momento, guarda, porque no, es como cuando los que saben economía dicen, en este momento no compres dólares, no compres oro ahora, si alguno compra oro. Son consejos de acuerdo a la situación. Esto es más o menos parecido así. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones finales a todos estos consejos que Pablo dio aquí, ¿sí? En primer lugar, vemos la importancia de conocer el contexto de cada persona al dar un consejo. Hay personas muy acostumbradas a aconsejar sin conocer a nadie, hermanos, especialmente por las redes sociales. No hay que hacer eso. Además porque es muy peligroso, y especialmente si uno, por ejemplo, en mi caso, que soy pastor, algunos simplemente por el hecho de que ejerzo el pastorado, toman mis palabras con mucha más seriedad. Y por eso deben ser mucho más cuidadosos nosotros, los pastores, de qué consejos damos y qué decimos en las redes sociales, porque hay gente que lo puede tomar como, si lo dijo el pastor Gustavo, debe ser así. Y algunos es, si lo dijo el pastor MacArthur, debe ser así. Hay que tener mucho cuidado. Como ya he dicho otras veces, usted guíese por el consejo de aquellos que lo conocen a usted, de los líderes que lo conocen. Ni el pastor Núñez, ni el pastor MacArthur, ni Paul Washer no lo conocen a usted, no sabe su contexto. Este pastor sí conoce el contexto de ustedes. No vivo con ustedes, pero lo veo todas las semanas y charlamos. Entonces es mucho más fácil para mí darle un consejo a usted que se lo dé Paul Washer de Estados Unidos, que no sabe nada de cómo está viviendo usted, cuáles son sus problemas. Entonces tengamos cuidado, porque debemos conocer el contexto de una persona para poder dar un consejo, ¿sí? Dios puede usar, queridos hermanos, el contexto para guiarnos a una decisión, ¿sí? Puede hacernos desistir de nuestros planes y esperar. Usted dice, bueno, hay un versículo, y a veces no hay un versículo preciso y exacto, sí hay principios en la Escritura, pero a veces considerar la situación nos lleva a decir, mira, en esta situación, como vos estás, tal cosa. La situación nos ayuda mucho a nosotros a saber si el Señor está permitiendo hacer algo o no. Entonces es muy importante que a veces Dios puede usar el contexto para poder frenar una decisión, ir adelante con los planes de alguien, abrir una puerta o cerrarla, ¿sí? Dios puede utilizar eso y debemos tener en cuenta, especialmente si vamos a aconsejar a alguien, ser observadores de una persona, ¿sí? De la situación de una persona. Una persona que ha intentado hacer esto una vez, otra vez y otra vez y otra vez, bueno, ¿qué le podemos decir nosotros? Estoy haciendo algo muy general, Muy probablemente, mira, si te seguís chocando con la puerta, es muy probable que lo que yo estoy diciendo es que esperes. Te estás chocando con la pared todo el tiempo, mejor esperar, no te pongas insistente sobre eso, es mejor esperar. Sí, bueno, muy general, hermanos, porque no se pueden dar consejos particulares si no conocemos a las personas, pero a veces puede pasar de esa manera, ¿no? Bueno, así que Dios puede usar eso para desistir de nuestros planes y guiarnos a otras cosas. A veces la voluntad de Dios nos guiará a desistir de algunas cosas, aunque no sean pecado, porque no es el momento adecuado. Porque esta pareja, Pablo le aconsejó, no es el momento de casarse. ¿Es malo el casamiento? No es malo. No es pecado lo que vos estás queriendo, pero en esta situación es mejor que no. Eso que es muy bueno en la vida, en este momento no. No porque sea algo bueno, directamente Dios me lo va a dar, hermanos. Hay veces que ese algo, por la situación general o por la situación particular de uno, Dios dice que no. ¿Pero está mal? No está mal. Dios ahora quiere tratar con vos de esta manera, en esta forma. Entonces, espera, ¿sí? A veces puede hacerlo de esa manera. Los sentimientos son importantes, pero no son un factor determinante. ¿Ha notado
que en todos estos consejos Pablo no dijo, bueno, pero ya que se aman, y porque ustedes se aman, péguenle para adelante, aunque van a sufrir económicamente terriblemente y no van a tener ni para comprarse el primer juego de platos, no importa, péguenle para adelante porque ustedes se aman. Se aman tanto que el amor va a poder todo. Los sentimientos no están mencionados aquí, hermanos. Pablo no le presta atención a los sentimientos aquí, y no es que no son importantes, es porque no son determinantes para poder definir si algo es la voluntad de Dios o no, especialmente en relaciones de pareja. Es interesante eso, ¿no? Tengamos cuidado con eso porque ustedes, papás, vamos a hablar de eso en familia este año, se van a encontrar con que van a tener que aconsejar a sus hijos sobre relaciones de pareja, pues estamos hablando de hijos grandes, vamos a hablar, y usted va a tener que ir más allá de sus sentimientos. No importa si su hijo está profundamente enamorado o su hija está profundamente enamorada de fulano, porque eso no va a ser determinante para decirle si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Usted va a ver el contexto de su hijo y además si lo va a ver maduro para poder enfrentar una situación familiar. Además si tiene trabajo, si es varón, ¿no? Y está preparado para eso. No importa cuán enamorado que estés, si no tenés para poder sostener a tu futura esposa económicamente, esperá. Bueno, eso es importante. Debe haber una disposición a sacrificar los sentimientos, las emociones y la voluntad de Dios así lo requiere, ¿sí? Un soltero, queridos hermanos, puede aprender a dominar sus propias pasiones y las puertas hacia un casamiento en el Señor se cierran, ¿sí? Eso debemos tener, que puede ser un gran aprendizaje para esta pareja, saber aprender a esperar en el Señor, ¿sí? Bueno, debemos saber a quién pedir un consejo. Pablo dijo, doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel, ¿sí? Misericordia del Señor para ser fiel. Debemos saber a quién pedir consejo, hermanos. ¿Y cuál es la pauta acá? Pablo dice, no es porque yo soy el más sabio entre todos ustedes. Alcancé misericordia para ser fiel. Fiel. Observe a los creyentes fieles en su iglesia, hermanos. Y a ellos acérquese a pedir consejos del Señor. Busque a los fieles. No busque a aquellos que usted sabe que lo van a favorecer. No busque a una persona que no viene nunca a la iglesia, que aparece cada 2 por 3. No. Busque a los fieles, a aquellos que usted ve que tienen una vida espiritual sólida. Busque a ellos para pedir consejo del Señor. Bueno, Señor, utilice todo esto en su gracia para ayudarnos a saber que tenemos precedentes ahí para saber cómo actuar en situaciones diferentes que se nos presentan en la vida de iglesia y en la vida familiar también. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por la enseñanza que has dejado para nosotros en una situación tan especial que vivían los corintios y hoy puede ser una guía y una ayuda para nosotros, para saber que también hemos de vivir en situaciones particulares y especiales en nuestra vida cristiana y tenemos un precedente que nos ayuda a saber cómo guiarnos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.